Contacto ayahuasca. Quisiera contarte mi historia, o mejor dicho, mi experiencia ovni en una toma de ayahuasca. Esto ocurrió en el año 2009, si mal no recuerdo. Para aquel entonces, yo estaba muy metido en el mundo de la ayahuasca. Fue por un amigo que me introduje a ese mundo. En un principio, casi sin querer, con el tiempo y mientras iba acumulando tomas, se fue haciendo la cosa más intensa e interesante. Pero recuerdo en especial un día, porque el maestro, el chamán, me invitó a una toma de ayahuasca fuera de la ciudad. Siempre hacíamos las tomas en una cabañita cerca de la ciudad, donde aún había movimiento de vehículos y personas, pero el lugar a donde íbamos era alejado. Era un fundo ganadero cerca de una laguna llamada Pimentacocha. Llamada así porque en algún tiempo migrantes y descendientes japoneses sembraron grandes plantaciones de pimienta por esa zona y dejaron haciendo un inmenso hoyo y que con el tiempo se convirtió en una bella laguna. No podía desaprovechar esa oportunidad, pues nunca había tomado ayahuasca en un lugar libre, en medio de toda la naturaleza, y era una gran oportunidad. Pasaron a recoger a eso de las 8 de la noche. Llegamos al lugar como a las 9, nos instalamos, preparamos la sesión con todos los implementos para una buena toma, mucho cigarro mapacho, pipas, mocahuitas, que son como pequeñas vasijas hechas por los pueblos shipibos donde vertíamos la bebida sagrada, con el aliciente que aquel día el dueño del fundo tenía sembríos de hojas de coca y nos entregó una bolsa llena. Un amigo, compañero de toma, la cogió y la pedaceó para poder mezclarlo con el tabaquito y formar una mezcla explosiva para fumarla. Eran las 10 de la noche. Cuando el maestro chamán dio inicio a la toma, nos convidó la mágica bebida que aquel día se la percibía con un sabor dulce. Eso, según aprendí con el tiempo, significaba que iba a ser una buena toma. Tranquila, productiva, cosa distinta para cuando la percibes medio amarga. Puede indicar que aquella toma no será tan buena porque puede haber aflicciones en las visiones. El guía empezó cantando sus ícaros mágicos, cantos sagrados a la ayahuasca, y empezó a sentirse una fuerte mareación. En un primer instante se sintió muy fuerte, como si nuestros espíritus salieran volando, despegando de nuestros cuerpos. De pronto llegó un viento helado, casi polar, mientras el chamán cantaba. Un indescriptible frío nos poseía. Todos los ahí presentes empezamos a temblar. Por cierto, éramos 5 miembros del grupo, incluyendo el maestro y el invitado especial, el dueño, propietario del fundo en mención, al que nos encargaron limpiarlo de malas energías y purificar el ambiente espiritual de aquel lejano lugar. Algo curioso que ocurre muchas veces en las tomas es que cuando el guía empieza sus cantos, los rostros de los presentes empiezan a transformarse. Como en rostros de animales, unos adquieren rostros de tigre, otros de zorro y otros incluso de lagartos. Pero cada vez que el maestro dejaba de cantar, aquel frío que se sentía como de otro mundo desaparecía y los rostros volvían a su normalidad. Todo volvía a ser normal. Justo en ese momento empezaron las visiones de la ayahuasca. Se empiezan a visualizar en una fase inicial de la toma luces de colores con formas geométricas, como si se estaría abriendo un portal a otra dimensión, y después ocurrió una intensa visión que sobrevino curiosamente a todos. Por lo general, cada quien tiene sus propias visiones, pero aquel día, como en algunos otros, todos empezamos a tener la misma visión. El sonido de las aguas de la laguna retumbó. Las aguas empezaron a agitarse como formando pequeñas olas y de pronto, sirenas. Sí, sirenas, muy bellas, salieron de aquella laguna dentro de la visión y empezaron a venir hacia nosotros.
Nos circundaron y danzaron como dando una bienvenida a su mundo, bufeos colorados saltando a montones sobre el agua como celebrando. Fue la visión más espectacular que recuerdo haber tenido. De pronto las sirenas iniciaron un canto, un cántico muy suave, muy tranquilizador que nos hipnotizaba. Luego se sintió retumbar los árboles de nuestro alrededor y pudimos observar varios monos, simios que parecían de pequeño tamaño pero con gran fuerza. Pero al balancearse de rama en rama, árbol en árbol, se volvieron más y más grandes hasta convertirse en enormes gorilas, imponentes que continuaron por un rato retumbando los árboles. Las sirenas al ver esto nos fueron dejando y volviendo hacia las aguas y en cuestión de segundos todo volvió a la normalidad. Según los antiguos sabios incas, los de la sabiduría ancestral inca de los amautas, los quipucamayocs, tenemos muchos estados de conciencia, pero en este plano existencial solo podemos experimentar 3. Pero es como que si con la ayahuasca podríamos experimentar otros estados de conciencia más elevados. Puede tener mucho de cierto porque aquel día sentí eso o pude experimentar algo de aquello. Cuando me dieron ganas de miccionar y decidí internarme casi 100 metros más adentro del monte, entre los árboles, entre el silencio y obscuridad de la noche, en un estado de conciencia normal no hubiese hecho eso ni cómo. Me hubiese muerto de miedo, pero aquel día, bajo los efectos de la ayahuasca, no llegué a sentir ningún tipo de miedo. Incluso en el trayecto mientras caminaba, escuchaba silbidos del tunchi, las almas en pena de la selva. Lamentos muy de ultratumba, pero no había miedo, sino más bien mucha curiosidad. Al retornar al lugar de la toma, al centro mismo donde se llevaba a cabo la ceremonia, creo que ocurrió lo más impactante y fantástico de la noche. Para mí, si ya de por sí haber experimentado todas esas increíbles visiones no hubiese sido suficiente, sentí que ya me estaban pasando los efectos de la plantita mágica. Fue cuando se me vino a la mente que llevaba conmigo un librito. Era un libro poco común que hablaba sobre encuentros de humanos con extraterrestres, seres de otros mundos, contactos del cuarto tipo. Se les conoce en la ufología. El libro en mención tenía por título 170 horas con extraterrestres, escrito por Vitko Novi, un excombatiente de la desaparecida Yugoslavia que se había afincado en Perú después de la guerra y que vivió todas esas increíbles experiencias sobre los montes de la Cordillera Negra, donde existía una planta termoeléctrica donde él laboraba. Aquel libro creo que lo presté o no sé qué pasó con él, pero después de aquella experiencia que contaré a continuación, desapareció. Curiosamente, no lo volví a encontrar. En ese momento de la noche de la toma, cuando ya estaba pasando los efectos de la ayahuasca, sentí la necesidad de coger el libro de mi bolso. Lo coloqué instintivamente sobre mi pecho. Pasaron unos momentos, entonces cuando mis ojos empezaron a abrirse casi de forma involuntaria, porque yo estaba concentrándome en silencio, pude observar a lo lejos en el horizonte, pero muy cerca del suelo, entre los árboles una luz brillante, dorada. Me quedé atónito, observándola por un rato hasta pude percatarme la forma de aquella luz. Empezó a dibujarse una silueta de forma ovoide, como la de un platillo. Ciertamente, cuando aquella resplandeciente luz bajaba su intensidad, se podía notar la forma de aquella cosa, que para mí era un objeto. No había duda de eso para mí. Al estar apreciando mejor la forma de aquel objeto, nuevamente de forma casi involuntaria, mis ojos se cerraron. Esta vez duró unos segundos, pero al volverlos a abrir, aquella luz u objeto ya no estaba presente ahí. Sentí un nuevo instinto de mirar hacia el cielo y, para mi gran sorpresa, aquella luz que pude divisar casi sobre el suelo estaba surcando, atravesando el espacio sideral a gran velocidad. Era la misma luz,
la misma forma que había visto no hace mucho sobre el horizonte, como si se quisiera despedir, empezó a emitir destellos fulgurantes.